Estamos ahora para seguir avanzando y entregando información de calidad. Vamos a conversar con don Sebastián Donoso, que es el director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Sebastián. Un gusto de saludarlo desde TV5. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un agrado. Un agrado. Tenemos hartas cosas que conversar y una de las que nos ocupa es la vuelta a la presencialidad en la educación. Ustedes que están en ese tema, porque nosotros vamos ahora de fase 2 a fase 3, pasado mañana. Tenemos 10.000 niños en la educación municipal. Entonces dicen, las responsabilidades de los padres que elijan, pero uno necesita antecedentes. Me gustaría conocer más antecedentes que ustedes nos pueden aportar. Bueno, yo creo que todos sabemos que el hecho que los niños hayan dejado de ir presencialmente a la escuela ha afectado finalmente su rendimiento, su interés, etcétera. Para hacerlo corto, porque ya todos tenemos experiencia en eso. Por lo tanto, necesitamos que vuelvan. El tema siempre ha sido y nunca ha estado en discusión el que volver. El tema es la oportunidad. ¿Es esta la oportunidad correcta para que vuelvan? Hay una opción de que la vuelta pueda ser segura y que de aquí a unas 2 o 3 semanas o un mes más tengamos nuevamente que estar todos en cuarentena, producto de los contagios que se produzcan. Esas son hoy día las cuestiones que hay que debatir y por lo tanto en ese sentido los padres tienen que informarse, conversar con las autoridades de los establecimientos escolares, ver cuáles son las medidas en este plano y adoptar las decisiones que estimen más pertinentes. O sea, hay que tomar decisiones haciendo el balance entre dos cosas, pero me gustaría saber ustedes desde el punto de vista de la educación, ¿cuánto daño se ha producido en este año y medio en que los niños han estado desconectados? Cuando uno piensa, ¿cuánto captan? ¿Un 10%, un 20% de la clase? Ciertamente se ha producido un cambio de actividad que nosotros llamamos daño, pero que nosotros como sistema país deberíamos entrar a evaluar con mucho más seriedad cuál es el daño y qué ganancias hay, porque también han habido cosas positivas en este tiempo. Entonces, es muy importante entender que la corrección, las mejorías, lo que nosotros queramos llamar el proceso de mitigación de los efectos negativos, va a ser también un proceso de varios años. O sea, pretender que de aquí, que si volviéramos a clase a fines de agosto, o a fines de julio, perdón, y en diciembre vamos a estar nivelados, claro, como si no hubiera pasado nada, me parece una medida un poco ingenua. Hay que entender que esto va a ser un proceso de años, pero que también hay cuestiones positivas. Entonces, cada establecimiento debe evaluar más claramente cómo llegan sus estudiantes y en función de eso, hacer un plan de trabajo mucho más acotado a la realidad de sus estudiantes, no a una directriz nacional ministerial que a veces son bastante genéricas, sirven poco. Conversaba con un alumno que está estudiando ingeniería y va en el segundo año, pero no ha ido ninguna vez presencial a la universidad, o sea, ni la conoce, solamente se ha conectado por un iPad. Entonces, es complicado el aprendizaje que este alumno va a tener, porque siempre todo aprendizaje está en algún molde, o sea, uno no aprende de la nada. Entonces yo creo que le falta la ida presencial. Yo sé, entiendo el problema que hay con el virus y todo, pero ¿cómo hacerlo? Es difícil. Bueno, nosotros tenemos como dos perspectivas en esto. O hacemos una intervención grande, total, estructural, que va a demorar mucho y que no está muy claro cuáles van a ser sus efectos, me refiero a una gran reforma, o hacemos pequeños cambios. Y obviamente estamos hoy día en posibilidades de introducir pequeños cambios que en su desarrollo vayan generando cuestiones mucho mejores. Sin lugar a dudas es bueno que los estudiantes vayan presencialmente, pero también es muy importante que valoren eso, porque hasta hace 2 años atrás muchos no iban. Y hay varias carreras en las cuales tenía muy baja asistencia de estudiantes, porque los estudiantes, dicho coloquialmente, les daba lata. Bueno, hoy día hay una valoración del contacto, hay una valoración de la presencialidad mucho mayor, que hay que combinarle con estas medidas también de mantener algunas cuestiones online. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros siempre hemos pensado que el aprendizaje es responsabilidad, y desgraciadamente las escuelas sí lo enseñan, es responsabilidad de los padres, de los profesores, pero no de los estudiantes. Hoy
el modelo online puso al estudiante como responsable de su aprendizaje, para bien o para mal. Y eso, para bien, va a significar cuestiones muy positivas en el mediano y largo plazo. Ahora, decíamos recién que todo aprendizaje tiene la impronta del lugar donde fue adquirido, entonces él va a poder recordar que eso lo adquirió por internet, algún profesor, pero le va a quedar esa impronta también. Pero me preocupa lo que han dicho algunos que tienen que ver, algunos oftalmólogos, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cuando está en las clases mira al profesor, mira al compañero, va cambiando los ojos, pero cuando está mirando la pantalla está siempre a 20 o 30 centímetros, o sea, no cambia, entonces no hay ningún ejercicio ocular y eso también es un problema. Sí, yo creo que tienen razón los oftalmólogos. Yo conozco mucho oftalmología porque he sido paciente desde niño con estos lentes, de manera que... Pero yo creo que de partida, afortunadamente, nuestros jóvenes y niños son bastante quietos, o sea, es muy difícil mantenerlos activos. Y uno de los grandes problemas, como han dicho, mantenerlos concentrados. Entonces, sí tiene razón, pero es un problema que yo creo que se va a solucionar en el mediano plazo. Aquí hay un tema que es bien importante y es, detrás de eso hay todo para que nosotros podamos fijar los aprendizajes necesitamos un componente afectivo, un componente emocional. Y ese componente que hoy día es más complejo porque estamos en situaciones mucho más planas, con menos interacción, con menos... Entonces, eso probablemente signifique que cuando volvamos a la presencialidad como la conocíamos antes, estos aspectos van a destacarse positivamente y vamos a lograr, no me cabe duda, que probablemente en un plazo de 2 a 3 años vamos a haber logrado recuperar mucho y más de lo que creemos. El problema es las generaciones que están por graduarse. O sea, hoy día los niños que están entrando al sistema, que están en educación preparvularia, que están en educación básica, no es el problema. El problema son los que están en enseñanza media, que en un plazo muy breve van a tener que recuperar mucho aprendizaje y no hay tanto tiempo. Ahí tendremos que ser muy inteligentes como país, como sistema, para hacer las cosas bien. Ahora, las mediciones, ¿cómo las ven ustedes? Tienen que haberlas pensado bastante también. El CIMSE, por ejemplo, porque va a cambiar todo. Claro, el CIMSE es una prueba que ha sido desgraciadamente mal usada para destacar solo lo que los colegios, que yo soy primero, segundo y tercero, pero el CIMSE tiene un montón de otros aportes y que obviamente requiere que estemos en una condición que llamábamos de normalidad. Hoy día el CIMSE no está en condición, o sea, no hay condición de normalidad en el sistema, por lo tanto el CIMSE tiene poco sentido y me alegro mucho que el Ministerio ya haya tomado la decisión, o la Agencia de Calidad en este caso, de no llevarlo a cabo. El tema es de mediciones que como estamos en realidades tan particulares, cada establecimiento tiene que hacer su propia medición de sus estudiantes. Ahí está la clave. Porque el CIMSE es una prueba muy nacional, nos va a decir cosas comparadas con otros, pero no nos va a decir cosas muy específicas de nuestros estudiantes. Y hoy necesitamos saber cosas muy específicas de nuestros estudiantes, y eso el CIMSE no nos iba a ayudar. De manera que no es tan grave para nada que no lo apliquen. Ya. Ahora, otro tema que sí puede ser grave, pero no sé, ustedes lo van midiendo, la deserción escolar. Porque antes había un porcentaje de chiquillos que se quedaban en la casa, que decían, no sé, yo puedo aprender y ganarme las lucas por otras vías sin estudiar. Pero ahora, ¿cómo anda con este sistema? Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos. Sabemos que la deserción se debe haber duplicado. Teóricamente la deserción era cercana al 10%, aunque las cifras oficiales jamás lo van a reconocer. Probablemente debemos andar fácilmente en el 20%. El problema de eso son dos cosas. Uno, muchos de este 20% o más quizás no va a querer volver. No va a estar interesado en regresar. O no va a poder volver, porque resulta que, ¿no es cierto?, el otro día dieron los datos de la encuesta CACEN, y lo que es hoy día pobreza extrema se ha duplicado. O sea, ciertamente nuestro país se ha empobrecido y por lo tanto es probable que muchos estudiantes van a tener que contribuir económicamente a su hogar, ya sea estudiando menos o sencillamente no asistiendo a la escuela. Entonces ahí hay otros temas que nos van mucho más allá del sistema escolar chileno, que son el tema económico, que nos repercute como sistema y que como país va a ser muy, muy relevante cuánto podemos recuperar. Entonces, deberíamos esperar que tener menos estudiantes, deberíamos buscar la forma de integrar los estudiantes que no están
y a integrarlos por estrategias flexibles para que puedan combinar, aportar a su casa y estudiar. Lo más importante es que permanezcan estudiando y, por supuesto, que aporten a su hogar cuando es necesario, imprescindible. Me preocupa esos chiquillos que viven a, no sé, 5 kilómetros y tenían que levantarse 1 hora o 2 horas antes para venir al colegio. Entonces, ahora que está la tentación de casi levantarse y empezar de inmediato ahorrándose ese tiempo, cuando termine esta forma y vuelva a la presencialidad, les va a dar lata, como dicen ellos, levantarse temprano y venir al colegio de nuevo. Posiblemente, pero también nosotros tenemos conocimiento, experiencia a través de parientes y otros, que hay muchos que están deseosos de volver. O sea, ahora se han dado cuenta lo grato que era tener compañeros, jugar, compartir, estar. O sea, se van a producir los dos fenómenos en forma simultánea. Ahora, nuestro cerebro es un órgano social en el fondo. O sea, le gusta lo gregario, le gusta estar con la gente. Yo creo que ahí tenemos que aprovecharnos de eso para poder volver a lo presencial, porque pololear por aquí debe ser refome, entonces mejor juntarse, mirar, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en lo presencial. Sin lugar a dudas, y todas las experiencias de todo plano, incluyendo adultos, por favor, no solo jóvenes, ni a niños, incluyendo adultos, es que la presencialidad produce un estímulo agregado muy importante. Precisamente por eso, en el caso de los niños, es bastante ingenuo pensar que si yo vuelvo con niños a un establecimiento escolar, se van a mantener las distancias sociales más allá del aula, porque evidentemente los juegos son juegos gregarios, de empujarse, de estar, etcétera, de estar muy cerca, y eso hace que estas estrategias de regreso tienen que ser muy bien hechas para que no produzcan un efecto perverso o negativo en los contagios. ¿Cómo ven ustedes que se va a dar esta vuelta? Porque hay algunos que dicen, sí, vamos a volver deseosos, pero hay un porcentaje. ¿Qué porcentaje estará? ¿Un 60%, un 70%, esos que quieren volver y abrazarse? Claro. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas, y los que necesitan volver porque no pueden, tienen que sus padres volver a trabajar o tienen muchos problemas para trabajar con niños pequeños que ha cuidado, y evidentemente la escuela tiene un rol de cuidar, cumple un rol como guardería de niños, y eso es innegable. También hay algunos que quieren volver porque están aburridos y tienen deseo de estar con sus compañeros y han valorizado lo que antes les aburría. Es probable que cualquiera sea el porcentaje. Lo interesante es que este proceso de retorno sea bien hecho para que no vuelva atrás y para que pueda ir incrementalmente entusiasmando a los que tienen dudas. O sea, aquellos que tienen duda pueden ver a sus compañeros que están contentos, que están bien, y se van a ir integrando. Es un proceso incremental. En ese sentido, España, que nosotros a veces la criticamos, ha implementado un proceso muy interesante de retorno de los estudiantes a clase, bueno, en jornadas parciales, con grupos más pequeños, pero que ha sido muy útil y que nosotros deberíamos aprender como país. Pero requiere un componente clave. O sea, requiere que en las escuelas haya no solo un buen protocolo físico, sino que estén los instrumentos y elementos para limpiar las manos constantemente, para mantener aseados los espacios, para mantener aireados todos los lugares, etc. Y eso, evidentemente, en invierno, como estamos ahora en este invierno tan duro, es un poco difícil hacerlo sin que nuestros niños se enfermen. Entonces, habría que esperar un tiempo más. Yo hace años que trabajo en radio y en televisión, y la experiencia nos decía que cuando queríamos entrevistar a alguien y le poníamos una cámara delante, mucha de la población entraba en pánico. Pero yo creo que ahora, después de esto, la gente se va a acostumbrar a hablarle más a la cámara, así que sería una cosa positiva. Claro, no va a faltar el que va a querer que lo entrevisten ahora por Zoom u otro en vez de presencialmente. De manera que hay muchas cosas que van a cambiar y que ya han cambiado y que van a quedar en nuestras prácticas. Y eso es bien interesante. Pero fíjese que esto mismo que estamos haciendo ahora, yo no lo había entrevistado antes presencialmente, porque usted está en clase, tiene un montón de actividades y estamos en ciudades distintas. Pero ahora nos faltan los 15 minutos, ¿no? Así es. Ahora nos dimos cuenta que no hay para qué viajar de un lugar a otro, salvo cosas muy necesarias. Y eso es una gran ganancia para todos los que somos provincianos. Antes había que ir a Santiago, un montón de trámites, ahora se pueden hacer en línea, se pueden hacer reuniones por esta vía, no implica viajar. Hay un montón de otras cosas muy pequeñas pero importantes que han quedado en nuestra práctica
y que son útiles de mantener. Bueno, un académico de la universidad nos está conversando y entregando información que es realmente valiosa, así que don Sebastián, le agradezco mucho su tiempo y toda la información que hemos compartido porque son insumos para tomar decisiones. Así es. Muchas gracias, un placer. Que esté muy bien. Que esté muy bien, don Sebastián Donoso, entonces...